Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video. Hoy quería pasaros la descripción del personaje y de las enseñanzas de Gurdjieff. También porque, quizás me estoy equivocando, pero he notado que aquí en España no es muy conocido. Y me parece raro, ya que sus enseñanzas son, digamos, más aptas con nuestros tiempos, ¿no? Comparadas con las enseñanzas clásicas, que son básicamente que tienen tres raíces: el camino del yogi, el camino del monje y el camino del fakir. De hecho, sus enseñanzas están, digamos, contenidas ehm, en algo que se denomina cuarto camino, que representa, digamos, un resumen de los tres caminos que he mencionado anteriormente. Entonces, Gurdjieff fue un místico filósofo que transmitió sus enseñanzas al comienzo del siglo XX. Era un filosofo y místico armenio georgiano y bueno, hoy voy a introducir una parte de sus enseñanzas que es básicamente la parte dedicada a los centros energéticos. Entonces, según sus enseñanzas, el ser humano está compuesto, digamos, por cuatro centros energéticos: el centro intelectual, el centro emocional, el centro motor y el centro instintivo. El centro intelectual, claramente, es el centro que está asociado con el pensamiento y el razonamiento, ¿no? Con los conceptos, digamos. Y es responsable de la lógica, del análisis, digamos, de todo lo que está asociado a la actividad cerebral. Y de hecho se encuentra en la cabeza, este centro. Luego tenemos el centro emocional, que está asociado con sentimientos y emociones, claramente. Y, digamos, este centro es responsable de nuestras respuestas emocionales y afectivas. Y está ubicado en el pecho. Luego tenemos el centro motor, que está relacionado con el movimiento, con la acción física, y las habilidades motoras, perdón, aprendidas, como caminar, escribir, yo qué sé, hablar, etcétera, etcétera. Luego tenemos el centro instintivo, que está relacionado con las funciones más básicas y automáticas del cuerpo, como la respiración, la digestión y otras funciones corporales esenciales. Entonces, según el maestro Gurdjieff, digamos, en el ser humano estos centros en raras ocasiones funcionan todos en armonía. En la mayoría de los casos, algunos centros están casi totalmente sin funcionar, y también digamos que las funciones de un centro muchas veces son llevadas a cabo por otro centro, porque digamos, él solía decir que la naturaleza nos hace de cierta forma, nos hace, digamos, con ciertas combinaciones. Luego, hasta que, digamos, un ser humano no despierta y no decide desarrollarse con su voluntad, con su fuerza, a través de la autoobservación, etcétera, etcétera, pues sigue siendo un ser mecánico, donde, digamos, prevalecen el centro instintivo y el centro motor. Y
en menor medida el centro emocional y el centro intelectual. Por lo cual, digamos, si intentamos llevar en la vida del día a día este discurso, ¿no? Vemos que hay personas que tienen, digamos, uno de estos centros em, más, digamos, prevalente, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un centro intelectual más desarrollado que el centro emocional y que el centro motor, eh, tendré una tendencia a, ehm, digamos, determinar a los demás según su preparación intelectual, su cultura, su capacidad analítica, etcétera, etcétera. En cambio, si prevalece en mí el centro emocional, estaré más enfocado, por ejemplo, en cómo me hacen sentir los demás, ¿no? Qué tipo de emociones se presentan a mi atención cuando entro en contacto con el mundo. Y luego, bueno, el centro motor y el centro instintivo. Bueno, el centro instintivo es demasiado básico, digamos que lo tenemos todos porque digamos que lleva en sí las funciones que pertenecen más al mundo animal, ¿no? Entonces, bueno, con el centro motor, por ejemplo, ¿no? Son estas personas que tienen más habilidades digamos, por ejemplo, de deporte, ¿no? Son los deportistas, la gente que tiene más preparación física, ¿no? Entonces, para ellos, digamos que será más importante mirar el cuerpo de los demás, ¿no? Cómo se cuidan, qué tipo de alimentación tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también otra consideración que podemos sacar de estas enseñanzas es que el desarrollo del ser humano es un desarrollo total. O sea, para que un ser humano esté totalmente desarrollado y pueda seguir, ¿no? Lo que viene el desarrollo de los centros superiores, porque esos son los centros inferiores, ¿no? Entonces, para que pueda desarrollarse de forma más alta, antes necesita poner en orden estos centros más básicos, de forma que trabajen armónicamente entre ellos. Entonces, esto también en respuesta, ¿no? A algunas personas que piensan que el camino espiritual es directamente llegar a los centros superiores y que no hace falta estudiar porque es un trabajo intelectual, etcétera, etcétera, etcétera. Pues yo creo, y también esas enseñanzas por lo menos lo confirman, que también el estudio, el desarrollo racional, intelectual, la observación de las emociones, son, y también, claro, los ejercicios físicos, son, digamos, importantes para llegar también a los centros superiores, porque no podemos pretender llegar a activar centros superiores, ¿no? Si la base está desordenada, no está en armonía, no está en orden, no está equilibrada. Bueno, por hoy me paro aquí. Ahí queda mucho más por decir. Pero bueno, dedicaré más vídeos sobre sus enseñanzas porque son realmente emblemáticas para lo que es el camino espiritual hoy en día. Muchas gracias.